Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos viendo la Ley 1/2015, la Ley de la Hacienda Pública Valenciana. Como siempre, tenéis las preguntas en los comentarios para que podáis seguir mejor el tipo test. Y es una ley que sale cada vez más en los exámenes y por ello vamos a intentar controlar mejor esta ley, que ya comenté que hay bastante gente que le tiene un poco de manía. Es una ley sencilla, con unos conceptos y una jerga económica, pero poco más. Vamos a ver 5 preguntas tipo test, ¿vale?, que han salido en las convocatorias de la Administración General de la Generalitat Valenciana. Vamos allá, leo los enunciados, insisto, lo tenéis en comentarios para que podáis seguirlo lo mejor posible. La primera pregunta dice: señale la respuesta incorrecta. Buscamos la falsa. Según el artículo 44 sobre modificaciones de crédito iniciales de la Ley 1/2015 de la Generalitat de Hacienda Pública, ¿vale? Repito, artículo 44, modificaciones de crédito iniciales. Buscamos la respuesta falsa. El apartado A dice que esas modificaciones de crédito iniciales se publicarán en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Se publicarán en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. Precisamente esta, el apartado A, es la verdadera, es la correcta, y tenéis que ir al artículo 44, que además en el enunciado del examen han tenido la amabilidad de decirnos el artículo. Ese artículo 44, el apartado 5, dice que las modificaciones de crédito, las modificaciones del crédito, se tienen que publicar, se publicarán en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. ¿Vale? Esa es la verdadera. Acordaros, insisto una vez, buscamos la falsa. Por el apartado A, las modificaciones del crédito se publicarán en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. Verdadera. Apartado B de esta pregunta 1 dice: anualmente la Ley de Medidas Fiscales, anualmente la Ley de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat establecerá los órganos competentes en el ámbito del sector público de la Generalitat para la aprobación de las diferentes modificaciones de crédito. Nos habla aquí de una ley que es la Ley de Medidas Fiscales de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat. Nos dice que esta Ley de Medidas Fiscales anualmente va a establecer los órganos competentes que van a aprobar esa modificación del crédito. Pues bien, esta precisamente, el apartado B, es el falso, el que debéis de marcar en el examen, porque en el artículo 44.2, apartado 2, nos dice que anualmente, cada año, la ley de presupuestos es la que va a establecer aquellos órganos competentes en el ámbito del sector público de la Generalitat que van a aprobar esas diferentes modificaciones en el crédito. Luego nos han puesto en el examen una ley que no tiene nada que ver, porque es la ley de presupuestos la que va a establecer esos órganos competentes para aprobar las diferentes modificaciones del crédito. Acordaros, la ley de presupuestos de forma anual. El apartado C y el apartado D serán correctos porque ya hemos encontrado la falsa. De todas formas, los vamos a ver. Ya siempre os he comentado que se aprende más en un examen viendo las que son falsas que la verdadera, ¿vale? Entonces, en este caso, la C dice: siempre que afecten al presupuesto de la Administración de la Generalitat o de sus organismos autónomos, las modificaciones de crédito deberán ser informadas por las intervenciones delegadas
o por la intervención general de la Generalitat. ¿Vale? Esta es correcta, ¿vale? Está en el artículo 44.3, en el segundo párrafo, ¿vale? Donde dice lo que acabo de leer. Dice, en todo caso y siempre que afecten al presupuesto de la Administración de la Generalitat o de sus organismos autónomos, es decir, que en todo caso y siempre que afecten al presupuesto de la Generalitat o al de los organismos autónomos de la Generalitat, las modificaciones del crédito, que es lo que estamos viendo en esta pregunta, deberán ser informadas por las intervenciones delegadas o por la intervención general de la Generalitat, ¿vale? Con lo cual esa C es verdadera. Y la D, que también va a ser verdadera, dice que los expedientes de modificación de crédito deben indicar expresamente los programas, los servicios y los créditos presupuestarios afectados por esa modificación, ¿vale? Entonces, bueno, esta, insisto, también es verdadera. Os tenéis que ir al artículo 44.3 en el segundo párrafo, ¿vale? Donde dice que se indica de forma expresa los programas, los servicios y los créditos presupuestarios afectados por la misma, así como las razones que las justifiquen y la incidencia en su caso en la consecución de los objetivos de los programas previstos en los presupuestos de cada ejercicio y en los escenarios presupuestarios plurianuales, ¿vale? Con lo cual ya tenemos claro que en esta pregunta 1 sobre modificación de crédito, sobre modificaciones de crédito iniciales, lo tenéis en el artículo 44, de esta ley 1/2015. Bueno, y a lo mejor alguien ha escuchado todo este rollo de modificaciones de crédito, pero no sabe lo que es una modificación de crédito. Entonces, bueno, una modificación de crédito se podría definir como un mecanismo que existe para ajustar los créditos iniciales de un presupuesto, ¿vale?, durante el ejercicio fiscal para adaptarlos a las necesidades cambiantes, ¿vale? Lo repito, una modificación de crédito dentro del ámbito de la Generalitat es un mecanismo que lo que hace es, ante unas necesidades del día a día que van cambiando, pues esos créditos que inicialmente fueron creados, pues se tienen que ajustar a esa realidad cambiante, ¿vale? Yo creo que esto lo entendemos todos. Y para ajustarse a esa realidad cambiante, para ajustar esos créditos iniciales del presupuesto a la realidad cambiante, hay que crear unos mecanismos durante el ejercicio fiscal que permite que se adapten a esa situación nueva. Y eso es una modificación del crédito, ni más ni menos. Como veis, los conceptos son sencillos, la terminología pues sí que es a veces un poco complicada, ¿vale? Luego ya sabéis lo que es una modificación del crédito inicial, ¿vale?, y que se aplica o que se aprueba para hacer frente a una necesidad que ha cambiado. Y lo tenéis en el artículo 44 de esta ley 1/2015. Vale, vamos con la pregunta siguiente, ¿vale? La pregunta 2. La pregunta 2 dice, señale la respuesta correcta. Tenéis que buscar la verdadera. Y curiosamente también va sobre el artículo 44. Dice, según el artículo 44, sobre modificaciones de los créditos iniciales de esta ley 1/2015 de Hacienda Pública, ¿vale?, la cuantía y la finalidad de los créditos contenidos en los presupuestos
solo podrán ser modificados durante el ejercicio dentro de los límites establecidos en esta ley y en las leyes anuales de presupuestos, mediante incorporaciones de crédito, créditos extraordinarios y suplementos de crédito, ampliaciones de crédito, transferencias de crédito y... ¿vale? Entonces, aquí ya hemos visto lo que es una modificación de crédito y en el examen dan un paso más y os preguntan a través de qué medidas la Generalitat puede modificar ese crédito inicial, ¿vale? Entonces os da varias posibilidades, ¿vale? Os dice que puede ser mediante incorporaciones de crédito, es decir, incorporar un crédito nuevo, un crédito extraordinario, se aprueba un crédito extraordinario y suplementos de crédito, es decir, una cantidad adicional de dinero, ampliaciones de crédito, se amplía el crédito, transferencias de crédito y falta uno más que es el que tenéis que acertar. Entonces, el apartado A del examen os ponía variaciones de límites, esa es falsa. Apartado B, generaciones y anulaciones de crédito, esa es la verdadera. Apartado C, generaciones y reajustes de anualidades, falso. Y apartado D, anticipos de tesorería y anticipos de caja fija, falso también. Con lo cual la correcta de esta pregunta 2 sería el apartado C, que es el apartado B, perdón, que es generaciones y anulaciones de crédito. ¿Vale? Entonces, para no leeros otra vez la pregunta, nos vamos al artículo 44 en su apartado primero, que se llama modificación de los créditos iniciales, y simplemente nos dice lo que os pone el enunciado del examen. Dice la cuantía, la cantidad, la cuantía y la finalidad, es decir, a dónde van dirigidos esos créditos contenidos en los presupuestos, solo podrán ser modificados durante el ejercicio dentro de los límites establecidos en esta ley, es decir, dentro de los límites que marca la Ley 1/2015 y en las leyes anuales de presupuestos mediante apartado A, incorporaciones de crédito, apartado B, créditos extraordinarios y suplementos de crédito, apartado C, ampliaciones de crédito, apartado D, transferencias de crédito y apartado E, generaciones y anulaciones de crédito, ¿vale? Luego, como veis, el artículo 44, muy importante, de él han salido dos preguntas del examen. Vale, la pregunta 3, señale la respuesta incorrecta. Tenéis que buscar otra vez la respuesta falsa. Según la Ley 1/2015, ¿vale?, de la Hacienda Pública, de la Generalitat, la intervención general de la Generalitat elaborará, hay que saber qué va a elaborar esa intervención general de la Generalitat, que simplemente es un organismo de la Generalitat. ¿Vale? Entonces, apartado A nos dice el plan anual de control financiero permanente, ¿vale? Esa es verdadera, ¿vale? La B, el plan general de contabilidad pública, esa es la falsa, la que buscamos. La C, el plan anual de auditorías del sector público, esa es la verdadera también. Y la D, el plan anual de supervisión continua, también es verdadera, ¿vale? ¿Esto dónde está? ¿Dónde nos explica la Ley 1/2015 los planes anuales que lleva a cabo la Generalitat, ¿vale? Pues está en el artículo 96, apartado primero, nos dice planes anuales y elevación al Consell de los informes generales. Aquí en el apartado primero, os lo leo, dice la intervención general de la Generalitat, que es lo que nos estaba preguntando,
elaborará los siguientes planes anuales en los que se incluirán las actuaciones a realizar durante el correspondiente ejercicio y su alcance. Apartado A. Plan anual de control financiero permanente. Apartado B. Plan anual de auditorías del sector público. Apartado C. Plan anual de auditorías de fondos comunitarios y control financiero de subvenciones. Y apartado D. El plan anual de supervisión continua. Hay que sabérselo. Son simplemente planes, ¿vale?, anuales que realiza la Intervención General de la Generalitat Valenciana. Los elabora este organismo que es la Intervención General de la Generalitat Valenciana. ¿Vale? ¿Y para qué sirven esos planes? Lo dice la ley, pues para incluir aquellas actuaciones que se van a realizar por parte de la Generalitat durante el ejercicio correspondiente y el alcance que van a tener, ¿vale? Es decir, en qué van a consistir, ¿de acuerdo? Bueno, la pregunta 4 dice, según la ley 1/2015 de 6 de febrero de la Generalitat de Hacienda Pública, ¿cuál de los siguientes aspectos no está comprendido en el ejercicio de la función interventora? Apartado A, ¿vale?, dice la fiscalización previa de los contratos menores, así como los asimilados en virtud de la legislación contractual, ¿vale? Contratos menores, habría que irse a la Ley 9/2017 de contratación del sector público. Ya sabéis lo que es un contrato menor, ¿vale? Tenéis vídeos también de esta ley en el canal de YouTube, Ley 9/2017. Entonces, bueno, realmente ese apartado A, ¿vale?, es verdadero, es correcto, ¿vale? Es decir, evidentemente la que no está incluida sería esta, la fiscalización previa de los contratos menores, ¿vale? Es la que no está comprendida en ese artículo 100, apartado 2, que es el que tenéis que estudiar. Artículo 100, apartado 2, modalidades y ejercicio de la función interventora. ¿A qué se dedica la función interventora de la Generalitat Valenciana? ¿Vale? Entonces dice que el ejercicio de esa función interventora comprenderá la fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto o impliquen movimiento de fondos o valores. ¿Vale? Como veis ahí, no aparece en ningún lugar los contratos menores. Sí que van a fiscalizar los actos de la Generalitat que reconozcan derechos de contenido económico, es decir, que reconozcan que la Generalitat tiene que pagar un dinero a la persona beneficiaria de ese acto, ¿vale? Actos administrativos, que aprueben gastos, que adquieran compromiso de gasto o que impliquen movimientos de fondos o valores. En segundo lugar, esa función interventora de la Generalitat, nos dice el artículo 100 en su apartado segundo, va a intervenir, ¿vale?, en el reconocimiento de las obligaciones y de la comprobación de inversión, ¿vale? La intervención de reconocimiento de las obligaciones y la comprobación de la inversión. Apartado C, esa función interventora también va a intervenir formalmente en la ordenación del pago y la D en la intervención material del pago. Luego tenéis, repito, que estudiaros el artículo 100 en su apartado 2 para entender qué funciones, qué aspectos va a llevar a cabo en su día a día la función interventora de la Generalitat Valenciana. Y, en último lugar, la pregunta 5
nos dice que señalemos la respuesta correcta. Dice, según el artículo 127 de la Ley 1/2015 de la Generalitat de la Hacienda Pública, ¿vale?, sobre principios contables públicos aplicables a las entidades integrantes del sector público de la Generalitat, que nos está preguntando y debemos de saber cómo funcionan esos principios contables. Se está preguntando sobre contabilidad de las entidades que son parte de la Generalitat Valenciana, entidades que forman el sector público de la Generalitat Valenciana. Vale, apartado A. Buscamos la verdadera, ¿vale? En esta pregunta 5, la última del vídeo, apartado A dice, se compensarán las partidas de activo, del activo y del pasivo, y se valorarán globalmente los elementos integrantes de las cuentas anuales, ¿vale? Bueno, esta es falsa, ¿vale? No voy a entrar a explicar lo que es el activo y el pasivo, son conceptos básicos de contabilidad. Bueno, esto lo podéis ver en cualquier sitio, ¿vale? Si alguien tiene dudas, pues que me lo comente. Entonces nos dice, se compensarán las partidas del activo y del pasivo y se valorarán globalmente los elementos integrantes de las cuentas anuales. Vale, repito, esta es falsa. Para ello nos tenemos que ir al artículo 127 de esta ley, en su apartado 1 y en su apartado E de España, dice cuáles son los principios contables públicos. Y en su apartado E, repito, dice claramente la ley que no podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo, ni las de gastos e ingresos que integran las cuentas anuales, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales, salvo aquellos casos en que de forma excepcional así se regule. Luego no se van a poder compensar esas partidas del activo y del pasivo, ¿vale? Y la valoración de los elementos integrantes de las cuentas anuales no se va a hacer globalmente, como nos dice en el apartado A, sino que se va a hacer separadamente, con lo cual es claramente falso. Ese apartado A, y hay que saberse lo que dice la ley en el artículo 127.1, apartado E. Apartado B de la pregunta 5. Dice, los criterios contables se adaptarán de un ejercicio a otro en función de los sistemas de información adoptados, ¿vale? Repito, los criterios contables, los criterios que se utilizan para realizar la contabilidad de la Generalitat, se adaptarán de un ejercicio a otro en función de los sistemas de información adoptados, ¿vale? Esto suena mal, ya aunque uno no sepa demasiado de contabilidad, que esos criterios contables se puedan adaptar según unas cosas o según otras, ya debe de encender las alarmas. Y evidentemente es falso este apartado B, ¿vale? Y bueno, lo tenéis igual en el artículo 127, apartado 1, apartado C, donde dice claramente que no se variarán los criterios contables de un ejercicio a otro, sino pues qué sentido tiene si cada año adopta un criterio contable distinto. Imaginaros, pues no se van a poder realizar ningún tipo de comparaciones ni se puede analizar absolutamente nada, sería una completa locura, ¿vale? Con lo cual quedaros con la idea de que esos criterios contables no se van a modificar, no se van a variar de un ejercicio a otro. Vale, luego tenéis la C, ¿vale? el apartado C de esta pregunta 5, que dice el reconocimiento de gastos e ingresos desde el punto de vista económico patrimonial
debe realizarse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan. ¿Vale? Voy a volverlo a leer. El reconocimiento de los gastos y de los ingresos desde el punto de vista económico y desde el punto de vista patrimonial deberá realizarse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, ¿vale? En función de la corriente real de bienes y servicios que estos bienes y servicios representan. ¿Vale? Pues este apartado C precisamente es el correcto, es la verdadera que tenéis que marcar en el examen. Igual, artículo 127, apartado B, y dice, leo textual, el reconocimiento de activos, pasivos, patrimonio neto, gastos e ingresos, el reconocimiento de todo, debe realizarse desde el punto de vista económico-patrimonial en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, sin perjuicio de los criterios que se deban seguir para su imputación presupuestaria, lo cual es claramente verdadera. ¿Vale? Artículo 127, apartado B de Barcelona. Y la última, el apartado D de esta pregunta 5, acordaos que estamos en la pregunta 5, dice salvo prueba en contrario, se presumirá que continúa la actividad de la entidad por tiempo definido. Repito, salvo prueba en contrario, se presume que la actividad de esa entidad continúa por tiempo definido. ¿Vale? Esta es falsa. No nos movemos del artículo, estamos en el 127 todo el rato en esta pregunta 5 y pues justamente han cambiado la última palabrita, como hacen muchas veces, y dice que salvo prueba en contrario, se presumirá que continúa la actividad de la entidad por tiempo indefinido, ¿vale? Ya digo que no hay que saber nada de contabilidad, ni de presupuestos, ni de la ley 1/2015 para darse cuenta de que si no se dice nada en contra, se va a presumir que la actividad de la entidad continúa de forma indefinida en el tiempo, ¿vale? Claro, si se dice algo es cuando esa actividad pues va a finalizar, ¿vale? Luego ahí tenéis el artículo 127 de esta ley que trata sobre los principios contables públicos, ¿vale? Y bueno, pues con esto hemos acabado la ley esta, la ley 1/2015, las preguntitas tipo test que han salido en convocatorias oficiales de la Generalitat. Espero que os ayude a mejorar el entendimiento de esta ley y bueno, cualquier cosa sabéis que me tenéis a vuestra disposición. Os animo a que os suscribáis al canal como suscriptores básicos, es una cantidad muy pequeña al mes, ¿vale? No llega a 5 euros para bueno, fomentar la continuidad del canal, también para reconocer el trabajo del que os habla y bueno, para que podáis tener un material de calidad para preparar vuestra oposición, ¿vale? Yo digo que sé que hay muchas cosas en YouTube gratuitas, pero también es de recibo pues reconocer el trabajo de los demás, aportando pues si se puede una cantidad económica, ¿vale? Para financiar estos proyectos. Bueno, pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y a todas y como siempre desearos muchísima suerte en vuestros exámenes. Hasta luego, un fuerte abrazo.